El sol se ponía tras las montañas de Urubamba, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Isabelita Palomino Urquiole se ajustó el delantal blanco, miró el reloj y suspiró aliviada. Su turno en la farmacia Remedios terminaba en 10 minutos. Había sido un día ajetreado. La temporada turística estaba en pleno apogeo y los extranjeros no paraban de entrar en busca de remedios para las quemaduras solares o pastillas para el mal de altura. Cuando la campana de la puerta volvió a sonar, Isabelita preparó su sonrisa de turno, pero no era un turista. Entró en la farmacia un hombre al que nunca había visto antes, alto, con el pelo oscuro recogido en una coleta descuidada, vestido con ropa de trabajo y con manchas de aceite en las manos. Buenas tardes, dijo él, y Isabelita se fijó en una pequeña cicatriz en su barbilla. ¿Tiene algo para las quemaduras? Trabajo con máquinas y hoy he tenido mala suerte. He tocado un silenciador caliente. Claro, ahora le busco una pomada. Isabelita se volvió hacia las estanterías de medicamentos, tratando de ocultar su repentina nerviosidad. Había algo en su voz, profunda y ligeramente ronca, que hizo que su corazón latiera más rápido. Por cierto, me llamo Fausto. Fausto Ibargüen, se presentó él, observando sus movimientos. Tengo un taller a las afueras de la ciudad, cerca de la gasolinera Morales. Isabelita Palomino, respondió ella, entregándole el tubo de pomada. Aplíquela 3 veces al día en una capa fina. Si aparecen ampollas, mejor acuda al médico. Fausto pagó, pero no se apresuró a marcharse. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí? Es extraño que no nos hayamos visto antes. Urubamba es una ciudad pequeña. 5 años, desde que terminé la escuela técnica farmacéutica en Cusco, explicó Isabelita, sintiendo cómo se le subía la sangre a las mejillas. ¿Usted no es de aquí? Nací aquí, pero los últimos 6 años he vivido en Lima, trabajando en un gran taller mecánico. Regresé hace 8 meses cuando mi padre enfermó. Tenía que ayudar con el negocio familiar. Fausto sonrió y las arrugas de los ojos se le marcaron más. Tomamos un café algún día. Así comenzó su romance, sencillo y comprensible, como la vida misma en un pueblo de provincias. Isabelita, una joven modesta de 28 años, de familia honrada pero sin recursos, nunca se había destacado por su brillantez ni por sus ambiciones. Su padre, Severo Urquiole, era un tranquilo funcionario de la administración local del catastro, y su madre había fallecido cuando Isabelita tenía 15 años. Fausto, 5 años mayor que ella, le parecía un hombre de otro mundo, seguro de sí mismo, experimentado, que había visto la capital. Después de 3 citas, unas tazas de café en la cafetería local, un paseo dominical por el mercado y una ida al cine en el pueblo vecino, Fausto invitó a Isabelita a cenar con su familia. «Mi madre quiere conocerte», le dijo, tomándola de la mano. «Te advierto que es un poco anticuada y severa, pero estoy seguro de que le caerás bien». La casa de los Ibarruen era una de las más antiguas de Urubamba, un edificio de 2 plantas con un patio interior, amueblado con pesados muebles de madera que aún recordaban la época colonial. En la sala, a donde Fausto llevó a Isabelita, los esperaba Delfina Chiboga de Ibargüen, una mujer bajita y autoritaria, con el cabello canoso perfectamente peinado y una mirada penetrante de ojos oscuros. «Mamá, esta es Isabelita Palomino», presentó Fausto, e Isabelita sintió cómo la mirada de Delfina la recorría, evaluándolo todo, desde su sencillo vestido hasta su porte. «Palomino», dijo Delfina, «¿la hija de Severo, del catastro?» «Sí, señora», asintió Isabelita, sintiendo que el corazón se le encogía por una inquietud inexplicable. «Qué curioso», fue todo lo que dijo Delfina, señalando las sillas alrededor de la mesa. «Siéntense, la cena está lista». Durante toda la velada, Isabelita se esforzó por causar una buena impresión,
respondiendo a las numerosas preguntas de Delfina sobre su trabajo, su educación y su familia. Pero había algo en los ojos de aquella mujer, algo frío y evaluador, que la hacía sentir insuficiente, inadecuada. Así que eres dependienta en una farmacia. Delfina cortó un trozo de carne con precisión quirúrgica. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro, hija? Yo... Isabelita se quedó desconcertada por un instante. Me gusta mi trabajo, señora. Ayudar a la gente, buscar medicamentos, pero eso no es una carrera, la interrumpió Delfina. Fausto tiene un negocio familiar y necesita una esposa que comparta sus ambiciones y le ayude a expandirlo, que entienda lo que significa dirigir un negocio. Mamá, advirtió Fausto, pero Delfina hizo un gesto con la mano para que se callara. Solo me preocupa tu futuro, hijo, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tras la muerte de tu padre, toda la responsabilidad recae sobre ti. De camino a casa, Fausto se disculpó por su madre, explicando que siempre había sido muy protectora, sobre todo desde la muerte de su padre el año anterior. Solo intenta protegerme a mí y al negocio familiar, dijo, apretando la mano de Isabelita. Pero se acostumbrará a ti, te lo prometo. No eres como las otras chicas con las que he salido. Isabelita asintió, pero en el fondo sabía que no sería fácil ganarse el afecto de Delfina. Algo en los ojos de aquella mujer le decía que tenía otros planes para su único hijo. A pesar de la fría acogida de Delfina, la relación entre Isabelita y Fausto avanzó rápidamente. En un pueblo pequeño, donde todos se conocían, las noticias sobre el romance se difundieron rápidamente. Cuando, 4 meses después, Fausto le pidió matrimonio, nadie se sorprendió, solo Lorenza Mercado, la mejor amiga de Isabelita, expresó cautelosamente sus dudas. ¿Estás segura de que estás preparada para formar parte de esta familia?, le preguntó mientras estaban sentadas en una cafetería, mirando el sencillo anillo de plata que Isabel llevaba en el dedo. Delfina Ibargüen es conocida por su carácter difícil. Dicen que ha sobrevivido a las 2 novias anteriores de Fausto. Todo será diferente, respondió Isabelita con seguridad. Fausto me ama a mí, no a ellas. Y creo que con el tiempo Delfina me aceptará. Solo ten cuidado, dijo Lorenza cubriendo la mano de su amiga con la suya. He oído historias sobre cómo se entromete en todo, desde la gestión del taller hasta la vida personal de su hijo. Recuerda que tienes derecho a ser feliz y a que te respeten. La boda se celebró a finales de noviembre, cuando empezaba la temporada de lluvias. Una ceremonia modesta en la iglesia local, una pequeña recepción en la casa de los Ibargüen. Todo lo organizó Delfina, que insistió en correr con los gastos. Isabelita estaba agradecida, aunque notó que su padre, el tranquilo Severo Urquio, parecía algo tenso en la casa de los ibargüeños, como si allí se escondiera alguna historia antigua. «Papá, ¿todo va bien?», le preguntó cuando se quedaron a solas antes de que ella se cambiara para la ceremonia. «Claro, hija», respondió Severo con una leve sonrisa, ajustándose su viejo pero impecable traje. «Es solo que nunca pensé que formarías parte de la familia Ibargüen. La vida está llena de sorpresas. Las primeras semanas de vida matrimonial fueron como un sueño. Fausto era un marido atento y cariñoso. Los recién casados se instalaron en una dependencia separada de la casa principal, lo que les daba la ilusión de independencia, aunque Delfina vivía literalmente al otro lado de la pared. Isabelita seguía trabajando en la farmacia y por las tardes aprendía a cocinar los platos que le gustaban a Fausto, tratando de crear un hogar acogedor. Para las fiestas navideñas, Delfina organizó una gran cena para los vecinos y amigos de la familia. Isabelita pasó todo el día ayudando a su suegra en la cocina, cortando verduras y amasando la masa siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Cuando llegaron los invitados, Delfina presentó a Isabelita con una sonrisa, pero en sus palabras se percibía un ligero tono de condescendencia. «Y ella es la esposa de Fausto, Isabelita.
Trabaja en la farmacia Remedios, dijo, y enseguida cambió de tema, como si no tuviera nada más que decir sobre su nuera. Durante toda la velada, mientras Isabelita ayudaba a servir la comida y a recoger la mesa, notaba las miradas de los invitados, curiosas, evaluadoras, a veces compasivas. Fausto, por su parte, estaba completamente absorto en la conversación con los socios de su padre, sin apenas darse cuenta de su presencia. Las primeras grietas en su relación aparecieron de forma imperceptible, poco a poco. Delfina tenía la costumbre de entrar sin llamar, criticar la gestión de Isabelita y dar consejos no solicitados. Al principio, Fausto defendía a su esposa, pero con el tiempo se puso cada vez más del lado de su madre. «Tiene razón, las guisantes están demasiado cocidas», decía él durante la cena, cuando Delfina fruncía el ceño al probar el plato preparado por Isabelita. «Y había que lavar el mantel con otro detergente, este deja manchas». Isabelita asentía con la cabeza, conteniendo las lágrimas, y prometía estar más atenta la próxima vez. Ella deseaba sinceramente ser una buena esposa y ganarse la aprobación de su nueva familia. En el taller de Fausto, las cosas iban bien. En temporada alta siempre había mucho trabajo. A veces, Isabelita pasaba por allí después de su turno en la farmacia, le llevaba la comida a su marido o simplemente lo observaba trabajar con seguridad y evidente satisfacción. En esos momentos veía al Fausto del que se había enamorado, un hombre enérgico y bondadoso, con una cálida sonrisa y manos hábiles. Pero en cuanto aparecía Delfina, el ambiente cambiaba. Su suegra parecía traer consigo un aire frío que lo congelaba todo a su alrededor. Echaba un vistazo crítico al taller, daba instrucciones a Fausto, a veces contradictorias con lo que acababa de hacer, e ignoraba por completo la presencia de Isabelita, como si fuera invisible. El día en que cumplieron 6 meses de casados, Fausto llegó a casa más tarde de lo habitual, oliendo a alcohol y a perfumes ajenos. Isabelita lo esperaba con una cena festiva. Había pasado toda la mañana preparando su plato favorito. «¿Dónde has estado?», le preguntó ella, sintiendo que se le encogía el corazón ante un mal presentimiento. «Con unos amigos», respondió Fausto con indiferencia, sin apenas mirar la mesa puesta. «No tengo hambre, estoy cansado, me voy a dormir». Como se supo más tarde, esa noche Delfina había organizado un encuentro entre Fausto y la hija de una amiga suya, una joven de una familia acomodada de Cusco que, en opinión de su suegra, sería una pareja mucho más adecuada para su hijo. Aunque no pasó nada serio entre ellos, el mero hecho de esa intromisión hirió profundamente a Isabelita. «¿Por qué permites que me trate así?», le preguntó a Fausto esa noche, cuando él finalmente regresó a su habitación. «Soy tu esposa, no tu sirvienta». «Estás exagerando», respondió él con indiferencia. «Tu madre solo quiere que seas una buena ama de casa. Además, no he hecho nada malo, solo he cenado con unos viejos amigos». Aquella fue la primera noche que durmieron separados, e Isabelita lloró en silencio contra la almohada, sintiendo cómo se desmoronaban sus sueños de una vida familiar feliz. Al día siguiente, Isabelita acudió a Lorenza, la única persona con la que podía hablar con franqueza. Su amiga la escuchó sin interrumpirla, y luego la abrazó con fuerza. «Te dije que tuvieras cuidado», le dijo mientras le servía un té con menta. «Delfina Ibargüen es conocida por considerar que nadie es digno de su preciado hijo. Tienes que hablar seriamente con Fausto y explicarle cómo te sientes». «Lo he intentado», suspiró Isabelita, «pero él no ve el problema, o no quiere verlo». Lorenzas negó con la cabeza y dijo pensativa: «Sabes, en situaciones como esta, o encuentras la manera de cambiar la dinámica familiar, o cambias tú misma para adaptarte a sus expectativas, hasta que olvidas quién eres en realidad». Ese mismo día, Delfina apareció en su parte de la casa con una nueva tanda de críticas. «Fausto me ha dicho que ayer estabas triste», comenzó,
echando un vistazo a la cocina de Isabelita. Entiendo que te resulte difícil encajar en nuestra familia. Tu educación, bueno, es diferente, pero debes esforzarte más si quieres salvar este matrimonio. Isabelita se mordió el labio para no responder con brusquedad. Pensó en su padre, que le había enseñado a ser buena y paciente, en su madre, que le decía que una familia feliz era un lugar donde todos se sentían queridos y aceptados. Lo intento, señora Delfina, fue todo lo que dijo. De verdad amo a su hijo. Amor, resopló Delfina. El amor no da de comer a una familia ni construye un futuro. Tienes que ser más práctica. Por cierto, Fausto mencionó que quería tener hijos. Ya ha pasado medio año y todavía no estás embarazada. ¿Quizás deberías ir al médico? En ese momento, Isabelita comprendió que la verdadera guerra por su felicidad familiar no había hecho más que empezar, pero entonces aún creía que el amor de Fausto era más fuerte que la influencia de su madre y que, con el tiempo, podría demostrarle a Delfina su valía. No sabía que le esperaban pruebas mucho más duras que las críticas a sus habilidades culinarias o las insinuaciones de infertilidad. Tampoco sabía que los documentos que su tranquilo padre, Severo, había reunido durante años en su despacho se convertirían en su única arma en la lucha por la justicia y la dignidad. En primavera, cuando cumplieron un año de casados, Isabelita notó que Fausto se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo y volvía irritado. La razón quedó clara una noche en que él se sentó frente a ella a la mesa con una expresión inusualmente seria. «Las cosas no van muy bien en el taller», dijo, evitando mirarla. «La competencia está aumentando. Han abierto un nuevo servicio más cerca del centro. Mamá dice que tenemos que reducir gastos». «Puedo trabajar más turnos en la farmacia», propuso Isabelita cubriendo su mano con la suya, «o buscar otro trabajo mejor pagado». «No es eso», dijo Fausto retirando la mano. «Mamá cree que tu sueldo es una miseria, que no da para nada. El problema es que...» se calló, «que no me ayudas con el negocio como podrías». «Pero yo nunca he trabajado con máquinas», objetó Isabelita desconcertada. «¿Cómo puedo ayudar? Podrías llevar la contabilidad, atender a los clientes». La voz de Fausto se volvió cada vez más dura. «En lugar de eso, solo vienes y te sientas ahí, distrayéndome del trabajo». Isabelita no reconocía a su marido. Esas palabras, ese tono, era como si no fuera él quien hablaba, sino Delfina a través de sus labios. Esa noche, por primera vez, pensó seriamente que su matrimonio podía ser un error. El primer año de vida matrimonial estaba llegando a su fin. Isabelita se quedó de pie junto a la ventana, mirando cómo la lluvia golpeaba el techo del taller de su marido. Esas paredes, ese patio, todo se había convertido en algo familiar para ella, pero no en su hogar. La vida familiar estaba lejos del cuento de hadas con el que había soñado. Todo había cambiado sutilmente. Las miradas que intercambiaban con Fausto, el tono de voz, incluso los roces. Donde antes había ternura, ahora reinaba el cansancio. Delfina, como una sombra, aparecía en los momentos más inoportunos, destruyendo incluso los raros momentos de intimidad. «Isabelita, has vuelto a tender la ropa mal», se oyó la voz de su suegra a sus espaldas. «Las camisas de Fausto hay que secarlas a la sombra, si no, se decoloran. ¿Cuántas veces hay que repetirlo?» «Lo siento, señora Delfina». Isabelita se esforzó porque su voz sonara tranquila. «Las cambiaré de sitio». «No te molestes, ya lo he hecho todo». Delfina estaba en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Has oído lo que decía Fausto en el desayuno? Carlos Montoya le ha propuesto ampliar el taller y asociarse con su hijo. Es una buena oportunidad». «Sí, lo he oído». Isabelita se volvió hacia su suegra. «¿Pero no dijo Fausto que Javier Montoya era demasiado poco fiable? Creo que ha dejado los 2 últimos trabajos». Delfina frunció los labios. «Son negocios, querida. Los Montoya son una familia influyente. Hay que tenerlos en cuenta. Por cierto,
Los he invitado a cenar el domingo. ¿Prepararás tu plato estrella? ¿Mi plato estrella?, preguntó Isabelita desconcertada. Ah, claro, suspiró Delfina teatralmente. ¿No lo tienes? Bueno, yo misma me encargaré de la cena. Y quizá le pida a Rosaria que me ayude. Ella cocina muy bien, ¿sabes? Rosaria era la hija de unos amigos de Delfina, una joven viuda de impecable reputación a la que su suegra alababa ante Fausto cada vez que tenía ocasión. Isabelita no dijo nada. Esas pequeñas puñaladas se habían convertido en una rutina diaria. Había aprendido a contenerse, pero cada frase de ese tipo dejaba una huella invisible. Por la noche, Fausto volvió del trabajo irritado. Isabelita preparó su plato favorito, tratando de complacer al menos así a su marido. ¿Qué tal el día?, le preguntó ella mientras le ayudaba a quitarse la chaqueta de trabajo. Como siempre, respondió él, dejándose caer cansado en una silla. Ha venido otra vez Montoya, presionándome con lo de la sociedad. No sé, Isa, quizá mamá tiene razón y deberíamos pensar en ampliar el negocio. Fausto, comenzó Isabelita con cautela, siempre has dicho que querías mantener tu independencia, que el negocio familiar debía seguir siendo familiar. Sí, pero estos no son tiempos fáciles, se frotó la nariz. Además, no tenemos hijos. ¿A quién le voy a dejar el negocio? Esas palabras dolieron a Isabelita. En el año que llevaban juntos, ella no había quedado embarazada y Delfina no perdía ocasión de recordárselo. Solo llevamos un año casados, dijo en voz baja. Todavía tendremos hijos. Lo sé, dijo él tomándole la mano, y por un instante a ella le pareció que el Fausto de antes había vuelto. Es solo que mi madre me hace pensar en el futuro. Después de cenar, Fausto se durmió rápidamente, mientras que Isabelita permaneció despierta durante mucho tiempo, pensando en cómo estaba perdiendo poco a poco a su marido. Últimamente, él se refería cada vez más a la opinión de su madre, incluso en lo que se refería a su vida privada. Por la mañana, se despertó con el sonido de unas voces. Delfina y Fausto hablaban en la cocina, sin preocuparse demasiado por hacer ruido. «Necesitas un apoyo de verdad, hijo», decía Delfina. «Esa chica es demasiado blanda, demasiado ingenua para nuestro negocio. Ahora que las cosas no van muy bien, necesitas una mujer con garra». «Mamá, déjalo ya», dijo Fausto con voz cansada. «Isabelita es mi mujer. Solo digo que las personas pueden equivocarse. Mira a Eduardo y Cecilia. Se divorciaron después de 15 años de matrimonio y ambos son felices. A veces, una separación honesta es mejor que un sufrimiento compartido. Nosotros no sufrimos». En la voz de Fausto había menos seguridad de la que Isabel hubiera deseado. «Claro, querido». El tono de Delfina era meloso. «Solo digo que te mereces algo mejor. Por cierto, Rosaria preguntaba por ti. Ha crecido mucho desde que jugabais juntos de niños». Isabelita volvió silenciosamente a la cama, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la emoción. Ya no se trataba de criticar sus habilidades domésticas, sino de sustituirla. Al día siguiente, decidió pasar por el taller de Fausto durante la pausa para el almuerzo. Llevó bollos recién hechos y una taza térmica con café, con la esperanza de darle una pequeña sorpresa. Sin embargo, Fausto no estaba solo en el garaje. Junto a él había una mujer joven con un elegante vestido, Rosaria Mendoza. «Oh, Isabelita», Fausto parecía avergonzado. «¿Te acuerdas de Rosaria? Ha venido a preguntar por la reparación de su coche». «Claro». Isabelita esbozó una sonrisa forzada. «Me alegro de verla, señora Mendoza». «Solo Rosaria, por favor». La sonrisa de la mujer era impecable, al igual que su manicura. Fausto me estaba hablando de sus planes de ampliar el negocio. Mi tío es director de un banco en Cusco. Quizá él podría ayudarte con un préstamo. «Qué detalle por su parte», dijo Isabelita dejando la termo sobre el banco. «Te he traído la comida, pero veo que estás ocupado. No quiero molestarte». «Isabelita».
Fausto dio un paso hacia ella, pero ella ya estaba saliendo del taller, tratando de contener las lágrimas. Por la noche, Fausto regresó más tarde de lo habitual. Isabelita no le preguntó dónde había estado, pero notó que su camisa olía al mismo perfume que Rosaria. Rosaria nos ha invitado a cenar con su tío el próximo viernes, dijo Fausto sin mirarla a los ojos. ¿No te importa? Claro que no, respondió Isabelita, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. Si eso ayuda a tu negocio. A nuestro negocio, corrigió él, pero sonó poco convincente. Isabelita miró a su marido y por primera vez se dio cuenta de que no reconocía a aquel hombre. ¿Dónde estaba aquel Fausto que hablaba de amor, de sueños comunes, de cómo iban a construir una vida juntos? En los días siguientes, Isabelita notó que Delfina entraba cada vez más a menudo en el taller, hablaba largo rato con Fausto y, después de sus visitas, él se volvía taciturno y distante. Un día, al volver del trabajo antes de lo habitual, oyó a su suegra hablar por teléfono con alguien. Sí, Carmen, creo que no será por mucho tiempo. Fausto por fin está empezando a ver cómo es realmente. ¿Sabes? Ni siquiera quiere ayudar en el taller, ¿te lo puedes creer? Vive como una invitada, no como un miembro más de la familia, y todavía no hay niños. Ya estoy empezando a pensar si es capaz de tener hijos. Isabelita se quedó paralizada en el pasillo, sintiendo cómo la ira se mezclaba con el dolor. Delfina estaba destruyendo metódicamente su matrimonio, difamándola no solo ante Fausto, sino ante todo el pueblo. Esa noche, Isabelita decidió tener una conversación sincera con su marido. Fausto, tenemos que hablar. Comenzó cuando se quedaron solos. Siento que nos estamos alejando el uno del otro. Tu madre te está poniendo en mi contra y tú se lo permites. ¿De qué hablas? Frunció el ceño. Mamá solo se preocupa por nuestro bienestar. Le dice a la gente que soy una mala esposa, que nuestro matrimonio es un error. Isabelita contenía las lágrimas. Trae a otras mujeres al taller y las elogia delante de mí. Es humillante, Fausto. Estás exagerando, dijo él apartando la mirada. Mamá solo intenta ayudar con el negocio, encontrar los contactos necesarios. Rosaria realmente puede ayudar con el banco. No se trata del banco, exclamó Isabelita. Se trata del respeto. Soy tu esposa, pero en esta casa me tratan como a una sirvienta. Peor aún, como un error que hay que corregir. Fausto la miró con irritación. Quizás si te esforzaras más por integrarte en la familia, tu madre te trataría mejor. Ni siquiera intentas ayudar en el taller, aunque sabes lo importante que es este negocio para mí. Cuando voy allí, tu madre encuentra 1000 razones para hacerme quedar como una tonta. Isabelita no podía creer que Fausto no viera lo obvio. Fausto, por favor, alquilemos un piso. Necesitamos espacio para construir nuestra familia sin interferencias constantes. No podemos permitírnoslo y lo sabes, respondió él secamente. Además, mamá está sola desde que murió papá. No puedo abandonarla. No se trata de abandonarla. Se trata de empezar a vivir tu vida. Fausto negó con la cabeza. ¿Sabes cuál es tu problema, Isa? Siempre piensas solo en ti misma, en tus sentimientos, en tus deseos, pero también está el taller, mamá, el futuro del negocio familiar. ¿Alguna vez has pensado en eso? Esas palabras dolieron mucho a Isabelita. Vio claramente cómo Delfina había cambiado poco a poco la percepción que Fausto tenía de ella, convenciéndole de que su esposa era una egoísta que solo pensaba en sí misma. Te quiero, Fausto, dijo en voz baja. Pero a veces me parece que has olvidado por qué nos casamos. Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Al día siguiente, Isabelita decidió actuar. Entró en el taller cuando Fausto estaba solo. He venido a ayudar, dijo. Enséñame a llevar la contabilidad, a tratar con los clientes, todo lo que se necesita para el negocio. Fausto pareció sorprendido, pero asintió. Está bien. Puedes empezar por ordenar estas facturas.
Hay que separarlas por meses y proveedores. Isabelita trabajó todo el día, tratando de familiarizarse con los detalles del negocio familiar. Al final del día, comprendía mejor la situación financiera del taller. Las cosas no iban muy bien, pero tampoco tan mal como pensaba Delfina. ¿Sabes?, le dijo a Fausto cuando cerraron el taller. Creo que no necesitamos un socio. Si reducimos los gastos en algunas herramientas que no utilizamos y destinamos esos fondos a publicidad, podremos atraer a más clientes. Fausto asintió pensativo. Quizá tengas razón. Hablaré con Montoya y le diré que aún no estoy listo para tomar una decisión. Esa noche cenaron solos. Delfina se había ido a casa de una amiga, y por primera vez en mucho tiempo hablaron como antes, discutiendo planes y compartiendo ideas. Pero la idílica situación no duró mucho. Al día siguiente, Delfina, al enterarse de que Isabelita había pasado todo el día en el taller, montó una escena. «Estás distrayendo a Fausto del trabajo», dijo, irrumpiendo en la habitación. «Hoy ha perdido 2 clientes porque ha estado entretenido contigo explicándote cosas elementales». «Mamá, no es así», dijo Fausto avergonzado. «Isa me ha ayudado con los documentos». «No la defiendas», dijo Delfina, alzando la voz. «Te vi reír cuando debían estar trabajando y ahora hemos perdido un pedido del hotel. Se han ido a la competencia». «¿Qué pedido?», se sorprendió Isabelita. «Nadie del hotel ha venido hoy». «Han llamado», respondió Delfina. «Mientras ustedes se entretenían, yo contestaba las llamadas. Y no pude darles una fecha exacta porque no sabía el horario de Fausto debido a tu intervención». Isabelita miró a Fausto, esperando que él entendiera que nadie había llamado, que ella había estado allí todo el día y habría oído el teléfono. Pero en sus ojos solo se leía decepción hacia ella. «Lo siento, mamá», dijo él. «No volverá a pasar». Isabelita comprendió que había perdido esa batalla. Delfina sabía aprovechar cualquier oportunidad para difamarla, y Fausto creía ciegamente en su madre. Por la noche, tumbada junto a su marido, sentía que el abismo entre ellos se hacía cada vez más grande. Aunque compartían la misma cama, parecía que los separaban kilómetros. «Fausto», susurró ella, «¿te acuerdas de cuando soñábamos con nuestra casa? Pequeña, pero nuestra». «Sí», respondió él con voz distante, «pero los sueños no siempre se hacen realidad». Su distanciamiento aumentaba día a día. Isabelita siguió intentando arreglar las cosas con Delfina, pero cada gesto de buena voluntad era visto como debilidad o hipocresía. Un día hizo un pastel especial con la receta de su madre que a Fausto le encantaba al principio de su relación. «¿Qué es eso?», preguntó Delfina con cara de asco cuando Isabelita puso el pastel sobre la mesa. «Tarta de manzana y canela, como le gusta a Fausto». «Fausto no come dulces por la noche», replicó su suegra. «Es malo para el estómago. Creía que ya habías aprendido sus costumbres». «Pero antes le gustaba», comenzó Isabelita. «Antes hacía muchas cosas mal», la interrumpió Delfina. «Gracias a Dios, con la edad viene la sabiduría». Fausto, que entró en ese momento, miró el pastel con evidentes ganas de probarlo, pero ante la mirada de su madre se limitó a negar con la cabeza. «Mamá tiene razón, Isa. Intento no comer dulces por la noche». Isabelita guardó el pastel en silencio. Era un detalle sin importancia, pero simbólico. Fausto renunciaba incluso a los pequeños placeres que antes le hacían feliz, solo para complacer a su madre. Esa noche, Isabelita pensó por primera vez en marcharse. Quizás su padre tenía razón cuando decía que a veces hay que dejar ir lo que no te valora. Pero cada vez que se le pasaba esa idea por la cabeza, se acordaba de Fausto, no del actual, frío y distante, sino del que la miraba con amor y le hablaba de un futuro juntos. Decidió hacer un último intento. Esperó a que Delfina se fuera a visitar a una pariente en la ciudad vecina y preparó una cena romántica. Encendió las velas y se puso el mismo vestido que llevaba en su primera cita.
Fausto regresó tarde, parecía cansado y distante. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirando la mesa puesta. Quería recordarnos cómo empezó todo. Isabelita se acercó a él y le tomó de las manos. «¿Recuerdas nuestra primera cena en la cafetería de la plaza? Me hablaste de Lima, de lo enorme que te pareció al principio». Por un segundo, algo brilló en los ojos de Fausto, una sombra de la calidez de antaño, un eco de los sentimientos que una vez los unieron. Pero el momento pasó, y él se apartó suavemente. «Isa, estoy muy cansado, y me duele la cabeza. Quizás en otra ocasión». Ella lo vio entrar en el dormitorio y sintió cómo se derrumbaba su última esperanza. Delfina había ganado la guerra sin siquiera estar presente. Se había instalado firmemente en la mente de Fausto y dictaba cada una de sus decisiones. Isabelita apagó las velas y se echó a llorar en silencio. Todavía amaba a su marido, pero poco a poco empezaba a comprender que su matrimonio estaba condenado al fracaso desde el principio, desde el momento en que Delfina decidió que su nuera no era digna de su hijo. Una semana después, Isabelita se enteró de que Fausto había aceptado asociarse con Montoya, a pesar de su conversación anterior. Es más, había firmado los documentos sin siquiera consultarle. «¿Por qué no me lo has dicho?», le preguntó ella cuando él por fin regresó a casa. «No tengo por qué darte cuenta de todas mis decisiones empresariales», respondió Fausto con brusquedad. «Son negocios, Isa. Tú no entiendes nada de eso». «He intentado entenderlo», dijo ella en voz baja, «pero no me diste la oportunidad». Fausto guardó silencio, y ese silencio le dijo a Isabel más que cualquier palabra. Algo se había roto irremediablemente en su matrimonio, y ella no sabía si se podía arreglar. Mientras tanto, Delfina continuaba con su campaña para desacreditar a su nuera. Isabelita notaba cada vez más las miradas compasivas o curiosas de los vecinos. Por la ciudad corrían rumores de que el matrimonio de Fausto se estaba desmoronando, que su esposa no podía darle hijos, que no daba la talla como ama de casa. Lorenz, la fiel amiga de Isabelita, fue un día a verla para tener una charla seria. «Isa, ¿sabes lo que se dice en la ciudad?», preguntó, jugueteando nerviosamente con las pulseras de su muñeca. «Me lo imagino», respondió Isabelita con una sonrisa amarga. «Delfina se ha esforzado mucho». «No es solo Delfina», dijo Lorenza con aire preocupado. «Han visto a Fausto con Rosaria en un restaurante de Cusco. Estaban sentados demasiado cerca para ser socios de negocios». Isabelita sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Una cosa era sospechar y otra, muy distinta, era tener la confirmación. «¿Estás segura?», preguntó con voz temblorosa. Ángel los vio. Estaba haciendo unos recados y casualmente se encontraba en el mismo restaurante, dijo Lorencia, apretando la mano de su amiga. «Isa, ¿no crees que deberías volver con tu padre por un tiempo? Esta situación te está destrozando». Isabelita negó con la cabeza. «No puedo irme así. Tengo que luchar por mi matrimonio». «¿Incluso si Fausto ya no lucha?». Esa pregunta quedó sin respuesta, pero persiguió a Isabelita día y noche. ¿De verdad su marido todavía quería ese matrimonio? ¿O simplemente no se atrevía a dar el primer paso hacia la ruptura? La mañana amaneció nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Urubamba, presagiando un aguacero. Isabelita se despertó antes de lo habitual, casi sin haber dormido, solo con un inquietante olvido del que salía de vez en cuando a la fría realidad. Faustino dormía a su lado, de espaldas a la pared. Incluso en sueños, sus hombros parecían tensos, como si se preparara para defenderse. Isabelita se levantó en silencio, tratando de no despertar a Fausto. Hoy era un día importante, el aniversario de la muerte de su padre, y Delfina había insistido en celebrar una comida familiar en memoria de su marido. «Solo los más cercanos», había dicho, pero Isabelita ya sabía que el concepto de bye era muy selectivo para su suegra. En la cocina encontró a Delfina,
ya completamente vestida y claramente nerviosa. «Ah, aquí estás», dijo la suegra, mirando a su nuera con aire evaluador. «Iba a despertarte. Hoy tenemos mucho que hacer antes del almuerzo conmemorativo». «Buenos días, señora Delfina». Isabelita intentó sonreír. «¿En qué puedo ayudar?» «Hay que preparar el plato estrella de Eugenio, carne guisada con hierbas. ¿Recuerdas la receta que te di?» Isabelita se tensó. Su suegra no le había dado ninguna receta. «Me temo que no», respondió con cautela. «No me enseñaste la receta». Delfina exageradamente levantó las manos. «Claro, ¿cómo se me ha podido olvidar que no se puede confiar en ti ni para cosas tan sencillas?», sacudió la cabeza. «Tendré que cocinar yo misma, aunque todavía tengo que ir al cementerio por la mañana». «Puedo preparar otro plato», se ofreció Isabelita. «O ir con usted al cementerio si quiere». «No», respondió Delfina con rotundidad. «Al cementerio iré con Fausto. ¿Y tú?», le lanzó una mirada despectiva a su nuera. «Intenta no estropear al menos los platos sencillos que sabes cocinar. Y limpia el salón. Hoy es un día importante y no quiero sonrojarme ante los invitados por tu desorden». Con estas palabras, Delfina salió de la cocina, dejando a Isabelita sola con un nudo en la garganta. Cada día, cada conversación estaba impregnada de ese veneno de desaprobación. Cada mirada de su suegra decía: «No eres lo suficientemente buena para mi hijo». Isabelita se puso manos a la obra. Fregó el suelo del salón, lustró los muebles antiguos de madera hasta dejarlos brillantes y colocó flores frescas en los jarrones. Luego se puso a cocinar. Decidió preparar varios platos tradicionales peruanos que se le daban muy bien. Hacia el mediodía, Faustino y Delfina regresaron a casa. Ambos estaban sombríos y callados. Era evidente que la visita al cementerio no les había resultado fácil. Isabelita quería abrazar a su marido, consolarlo, pero Delfina envió inmediatamente a su hijo a cambiarse, y ella se dirigió a la cocina. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando los platos preparados. «He hecho ceviche de lima, papá con salsa criolla y...», comenzó a explicar Isabelita. «¿Has estado preparando todo esto en lugar de limpiar?», la interrumpió Delfina. «El salón parece como si no se hubiera limpiado en una semana». Isabelita parpadeó desconcertada. «Pero lo he lavado todo y... ¡Mira las cortinas!». Delfina señaló las pesadas cortinas. «Están llenas de polvo, y no has aspirado la alfombra. Y las flores. ¿Quién pone flores tan sencillas en el salón? Esto no es una casa de campo». Isabelita sintió que le temblaban las manos. Había pasado toda la mañana limpiando a fondo, pero para Delfina nunca era suficiente. «Puedo arreglarlo todo», dijo en voz baja. «Aún hay tiempo antes de que lleguen los invitados». «Ya es tarde», respondió su suegra. «He llamado a Carmen para que me ayude con la limpieza. Y tu comida», frunció el ceño. «Bueno, habrá que servirla, aunque dudo que alguien la aprecie». A las 3 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Llegaron parientes lejanos de Fausto, algunos amigos de la infancia y vecinos que conocían bien al difunto Eugenio. Isabelita vio con sorpresa entre los invitados a Rosaria, que claramente no pertenecía al grupo de los más cercanos. Rosaria era la favorita de Eugenio, le explicó Delfina al notar su mirada. Siempre decía que era como la hija que nunca tuvimos. Isabelita se tragó el resentimiento y siguió ayudando a servir la mesa. Fausto se mantenía distante, apenas notando su presencia. Estaba claramente sumido en recuerdos de su padre y, en otra situación, Isabelita habría intentado consolarlo, pero ahora sentía que cualquier iniciativa por su parte sería rechazada. La comida empezó con un brindis en memoria de Eugenio. Fausto pronunció un emotivo discurso sobre su padre, sobre su laboriosidad, su honestidad y cómo había creado el negocio familiar desde cero. Isabelita vio el dolor sincero en los ojos de su marido y finalmente comprendió por qué el aniversario de la muerte de su padre era tan importante para él.
Cuando sirvieron la comida, Delfina no dudó en hacer un comentario. El ceviche lo ha preparado Isabelita. No la juzguen con dureza. Lo ha hecho lo mejor que ha podido, aunque no conoce nuestras recetas familiares. Para sorpresa de Isabelita, el plato recibió muchos elogios. Los invitados alabaron sinceramente sus dotes culinarias, lo que evidentemente no entraba en los planes de su suegra. «Está muy bueno, Isabelita», dijo el anciano vecino, el tío Mauricio. «Tienes talento para la cocina, igual que mi difunta esposa». «Gracias», dijo Isabelita con una sonrisa tímida, poco acostumbrada a los elogios en esa casa. «Sí, no está mal para una ama de casa novata», añadió Delfina con una sonrisa forzada. Aunque Eugenio preparaba el ceviche de otra manera. ¿Te acuerdas, Fausto? Sí, asintió él. Mi padre le añadía unas hierbas especiales, que ahora, por desgracia, no se encuentran, añadió rápidamente Delfina. Así que hay que conformarse con lo que hay. La conversación en la mesa transcurrió sin prisas. Los invitados recordaban a Eugenio y contaban anécdotas del pasado, de cuando el taller acababa de abrir. Isabelita escuchaba con interés. Su padre no hablaba mucho de su marido, y para ella era importante saber más sobre la familia de la que ahora formaba parte. Después del postre, los hombres se trasladaron al salón y las mujeres se quedaron ayudando a recoger. Rosaria, contrariamente a lo que esperaba Isabelita, no se unió a ellas, sino que siguió a los hombres, como si tuviera un derecho especial a hacerlo. Rosaria siempre ha sido diferente, dijo con orgullo una de las tías de Fausto. Es una mujer tan dinámica y moderna. Estudió en la universidad, ¿te imaginas? Sí, es especial, la secundó Delfina, lanzando una rápida mirada a Isabelita. Eugenio siempre decía que sería una excelente administradora. Es una pena que el destino haya decidido otra cosa. En ese momento se oyó una carcajada procedente del salón. Isabelita asomó la cabeza por la puerta de la cocina y vio a Rosaria contando algo animadamente, sentada junto a Fausto, que se reía con sinceridad, abiertamente, como no lo había hecho en mucho tiempo en su presencia. «Quedan bien juntos, ¿verdad?», susurró Delfina, acercándose por detrás. «Siempre lo han hecho». Isabelita no respondió. Volvió en silencio a fregar los platos, tratando de no mostrar lo mucho que le dolían esas pequeñas pero precisas puñaladas. La velada siguió su curso. Los invitados se fueron marchando poco a poco, agradeciendo a los anfitriones su cálida acogida. Delfina se quedó en la puerta despidiéndose de todos, recibiendo condolencias e invitaciones para devolverles la visita. Fausto seguía en el salón, ahora en compañía de varios amigos y, por supuesto, de Rosaria. Isabelita terminó de limpiar la cocina y se unió en silencio a la conversación en el salón. Nadie le prestó mucha atención. La conversación continuó como si nada hubiera pasado. «Bueno», dijo uno de los amigos de Fausto, Ricardo, «¿cuándo nos enseñas tu nueva casa? Delfina dice que ya has firmado los papeles». Isabelita se quedó paralizada. «¿Qué casa nueva?» «Aún no está todo decidido», respondió Faustino evasivamente, lanzando una rápida mirada a su esposa. «Hay algunos detalles que hay que resolver». «Pero el lugar es estupendo», intervino Rosaria. «Está justo al lado de la nueva carretera, ideal para ampliar el taller». «¿Van a comprar una casa nueva?», preguntó Isabelita sin poder contenerse. Su voz sonó más alta de lo que pretendía y todos se volvieron hacia ella. Se produjo una pausa incómoda. Fausto parecía avergonzado, Rosaria ligeramente irritada y los demás se miraban entre sí, sintiendo claramente la tensión. «Estamos barajando opciones», dijo finalmente Fausto, «para ampliar el negocio». «¿Y no has considerado necesario comentármelo?». Isabelita intentaba hablar con calma, pero el resentimiento se traslucía en cada palabra. «¿Me entero de estas cosas por gente ajena?». «Isabelita», advirtió Fausto. «Disculpa», dijo Rosaria levantándose. «Creo que me voy. Ya es tarde». «Te acompaño»,
dijo Fausto levantándose también. No, quédate, dijo ella, tocándole suavemente el hombro. Parece que necesitas hablar con tu esposa. El resto de los invitados también se apresuraron a despedirse, presintiendo que se avecinaba una tormenta. A los pocos minutos, solo quedaron en el salón Isabelita, Fausto y Delfina, que había regresado. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Fausto con frialdad cuando se cerró la puerta tras el último invitado. ¿Has montado una escena el día del aniversario de mi padre? ¿Una escena? Isabelita no daba crédito a sus oídos. Solo pregunté por una decisión que también me afecta, por la casa en la que se supone que voy a vivir. Si realmente te interesara el negocio familiar, sabrías de esos planes, intervino Delfina. Fausto y yo lo hemos hablado más de una vez. A mis espaldas, replicó Isabelita con amargura, como todo lo demás. No dramatices, frunció el ceño Fausto. Solo estamos estudiando posibilidades. Cuando haya algo concreto, por supuesto que te lo diré. Como me dijiste de la asociación con Montoya, o del crédito. Isabelita sentía cómo crecía en su interior el resentimiento que se había acumulado durante meses. Fausto, soy tu esposa. ¿O es solo una palabra que no significa nada en esta casa? En esta casa, comenzó Delfina con tono insinuante, las esposas respetan a sus maridos, los apoyan, no montan escándalos delante de todos. Mamá, por favor, Fausto levantó la mano. Nosotros lo resolveremos. No, hijo, Delfina se enderezó. Es hora de decir la verdad. He guardado silencio durante mucho tiempo, viendo cómo esta mujer destruye nuestra familia, cómo te aleja del trabajo de toda la vida de tu padre, cómo intenta interponerse entre nosotros, entre tú y nuestros amigos. Eso no es cierto, exclamó Isabelita. Siempre he intentado formar parte de esta familia, pero no me habéis dado ni una sola oportunidad. No te atrevas a levantar la voz en mi casa. Los ojos de Delfina brillaron. Te acogí como a una hija y tú me has pagado con ingratitud, con egoísmo, con pereza. No haces nada por esta familia, solo exigir, exigir, exigir. Mamá, Fausto parecía desconcertado, mirando de su madre a su esposa. Díselo, Fausto, insistió Delfina. Dile que estás harto de sus constantes quejas, de que no pueda darte hijos, de que no te ayude con el negocio. Dile la verdad. Isabelita se volvió hacia su marido, esperando que él protestara, que la defendiera de ese torrente de acusaciones injustas. Pero Fausto permaneció en silencio, con la mirada baja. «¿Fausto?», lo llamó ella en voz baja. «Isabelita», dijo él por fin, sin mirarla. «Mamá tiene razón en muchas cosas. Nuestro matrimonio no es como yo lo imaginaba. No compartes mis preocupaciones por el negocio, por el futuro de la familia». «Pero lo he intentado». Isabelita sintió que las lágrimas le subían a la garganta. «Iba al taller, me ofrecía ayuda. Tú eres el que se ha alejado de mí. Has dejado de contarme tus planes, tus problemas. Porque no lo entiendes». La voz de Fausto se volvió cada vez más dura. «No entiendes lo importante que es para mí continuar con el negocio de mi padre, ampliarlo y hacerlo prosperar. Solo piensas en tus sentimientos, en que supuestamente no te respetan». ¿Supuestamente? Isabelita no daba crédito a sus oídos. «Fausto, tu madre me dejó claro desde el primer día que yo no era nadie para ella, que no era lo suficientemente buena para ti, y tú se lo permitiste. Te quedaste ahí mirando cómo me humillaba día tras día y no hiciste nada. No te atrevas a culpar a mi hijo». Delfina se acercó, con el rostro desfigurado por la ira. «Tú no mereces su amor. Deberías estar agradecida de que se casara contigo una simple dependienta de farmacia, hija de un oficinista desconocido». «Mamá, basta», intervino finalmente Fausto, pero su voz sonaba insegura. «No, basta». Delfina estaba furiosa. «Es hora de poner fin a esto. Díselo, Fausto. Dile que es una carga para ti, que te está arrastrando hacia abajo, que te impide progresar. Díselo ahora mismo,
o te juro que yo misma la echaré de casa». En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Isabelita miró a su marido, aún con la esperanza de que encontrara la fuerza para enfrentarse a su madre y ponerse de su parte, aunque fuera por una vez. Fausto levantó la vista y lo que Isabelita vio en sus ojos le rompió el corazón. No había amor, solo cansancio e irritación. «Isabelita», dijo lentamente, «creo que necesitamos tiempos separados. Tú realmente te has convertido en una carga para mí, para nuestra familia, para el negocio». «Fausto», susurró ella, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Quiero que te vayas». Su voz se endurecía con cada palabra. «Hoy, ahora mismo, recoge tus cosas y vete». «¿Me estás echando?» Isabelita no podía creer lo que estaba pasando. En el aniversario de la muerte de tu padre, después de 1 año y medio de matrimonio, simplemente, ¿me echas de tu vida? Tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo, dijo Fausto dándole la espalda. Lo siento. Delfina estaba de pie junto a él, con una sonrisa de triunfo. Había ganado. Por fin había ganado la guerra que había librado desde el primer día en que se conocieron. «Recogeré mis cosas», dijo Isabelita en voz baja, sintiendo un extraño entumecimiento. Era como si todo esto no le estuviera pasando a ella, sino a otra persona a la que observaba desde fuera. Subió lentamente al dormitorio, que ya no era el suyo, sino solo el de Fausto, y sacó una vieja maleta. Sus manos se movían mecánicamente doblando la ropa, los libros y las pocas cosas personales que tenía. Todo lo que había traído a esa casa hacía 1 año y medio. Resultó que en todo ese tiempo no había comprado casi nada nuevo, como si subconscientemente siempre hubiera sabido que esa casa no era su casa, que esa familia no era su familia. Cuando bajó con la maleta, Fausto estaba sentado en el salón, mirando fijamente a un punto. Delfina no se veía. Seguramente había decidido dejar que su hijo terminara el asunto solo. «Estoy lista», dijo Isabelita. Fausto asintió en silencio, sin mirarla. «¿Ni siquiera me preguntas a dónde voy a ir?», dijo ella con una sonrisa amarga. «¿No te interesa saber si tengo dinero o un lugar donde quedarme?» «Tienes a tu padre», respondió él secamente. «Estoy seguro de que te acogerá». Isabelita negó con la cabeza. El hombre que tenía delante era realmente un desconocido. No quedaba ni rastro del Fausto del que se había enamorado. «Adiós, Fausto», dijo en voz baja y se dirigió hacia la puerta. En la calle empezaba a llover. Isabelita se quedó en el umbral con la maleta en la mano, sin saber a dónde ir. De repente, la puerta se abrió de nuevo detrás de ella. Por un instante, el corazón de Isabelita se detuvo. Quizás Fausto había cambiado de opinión, pero era Delfina. Estaba en el umbral, mirando a su exnuera desde arriba. «¿Sabes?», dijo con una alegría mal disimulada. «Desde el principio supe que esto pasaría. Las como tú no duran en nuestra familia. No vales nada, Isabelita. Siempre has sido así y siempre lo serás. Y ahora todo el pueblo lo sabrá». La puerta se cerró de golpe, dejando a Isabelita sola bajo la lluvia cada vez más intensa. Se quedó allí unos segundos, como esperando que ocurriera un milagro, pero luego se alejó lentamente. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en su rostro mientras caminaba por las calles conocidas hacia la casa de su padre. La puerta se abrió antes de que ella llamara. Severo Urquiole pareció sentir la llegada de su hija. Estaba en el umbral, un hombre tranquilo y taciturno, de mirada bondadosa, y la miró con tal dolor y comprensión que Isabelita no pudo soportarlo. Rompió a llorar como no lo había hecho desde niña, dejando salir todo el dolor que había reprimido en casa de los Ibarruen. «Papá», fue lo único que pudo decir. «Lo sé, hija», respondió Severo en voz baja, abrazándola. «Lo sé, vamos a casa». La ayudó a entrar, cogió la maleta mojada y la sentó junto al fuego en el salón. No le hizo preguntas, no le pidió explicaciones. Simplemente preparó té
Envolvió a su hija en una manta caliente y se sentó a su lado, apoyándola en silencio con su presencia. Dijo que soy un lastre, dijo finalmente Isabelita mirando las llamas que bailaban en la chimenea. Me echó de casa delante de su madre. Severo suspiró, pero no parecía sorprendido. Me temía que esto acabaría así, dijo. Delfina Ibargüen siempre se ha caracterizado por no tolerar rivales en la lucha por la atención de su hijo. ¿Lo sabías? Isabelita se volvió hacia su padre. ¿Sabías que esto iba a pasar y no me dijiste nada? Intenté insinuártelo, respondió Severo con suavidad. ¿Recuerdas? Antes de la boda. Pero estabas tan feliz, tan enamorada. No quería destruir tu sueño. Isabelita recordó aquel día las palabras de su padre sobre que su casa siempre estaría abierta para ella. Entonces no les dio importancia, demasiado absorta en los preparativos de la boda. Se quedaron sentados junto al fuego hasta tarde. Isabelita le contó todo a su padre: el progresivo alejamiento de Fausto, las pequeñas humillaciones cotidianas, cómo Delfina estaba destruyendo su matrimonio paso a paso. Severo escuchaba en silencio, solo sacudiendo la cabeza de vez en cuando, pero Isabelita veía algo extraño en sus ojos, como una mezcla de dolor y algún conocimiento oculto. «Papá», preguntó ella finalmente, «¿por qué pareces como si supieras que esto iba a pasar?» Severo suspiró profundamente y se levantó de la silla. Se acercó a la vieja estantería, apartó el estante inferior y sacó una carpeta de cuero gastada. «Isabelita», comenzó, volviéndose hacia su hija, «debería haberte contado esto antes, pero tenía la esperanza de que tu matrimonio fuera diferente». «¿De qué hablas?» Isabelita miró con desconcierto la carpeta que sostenía su padre. «De la familia Ibargüen», dijo Severo, sentándose junto a su hija y colocando la carpeta sobre sus rodillas. «Sé mucho sobre ellos, más de lo que debería». Abrió la carpeta e Isabelita vio una pila de documentos, recibos antiguos, contratos, fotografías, cartas. «Verás», continuó Severo, «al trabajar en el catastro tengo acceso a muchos documentos. A veces veo cosas que no debería ver». «¿Qué cosas?», preguntó Isabelita con tensión. «La familia Ibargüen obtuvo su taller y sus terrenos de forma ilegal», dijo Severo sacando uno de los documentos. «Eugenio Ibargüen sobornó a los funcionarios para conseguir los documentos del terreno junto a la carretera principal, el mismo terreno donde ahora está el taller de Fausto». Isabelita miró a su padre atónita. «¿Estás seguro? ¿Cómo te has enterado?» «Llevo casi 30 años trabajando en el catastro», sonrió Severo con suavidad. «Los papeles no mienten, hija. Míralos tú misma». Le entregó un documento, una vieja copia del contrato de compraventa del terreno con un precio claramente inferior al real y la resolución de un funcionario que hacía tiempo que estaba en la cárcel por corrupción. «Aquí figura una cantidad 10 veces inferior al valor de mercado en aquel momento», explicó Severo. «Y aquí están las pruebas de los sobornos». Mostró otra hoja, una copia de una transferencia bancaria a la cuenta personal de ese mismo funcionario, realizada por Eugenio Ibarguena y fechada el día de la firma del contrato. «Tras la muerte de Eugenio», continuó Severo, «Delfina siguió con sus métodos. Cuando amplió el taller hace 2 años, volvió a haber sobornos. Sacó documentos más recientes. No recopilé esta información para chantajear a nadie», dijo Severo en voz baja. «Simplemente siempre he creído en la honestidad, en la correcta gestión de los asuntos. La corrupción está corrompiendo nuestra ciudad, nuestro país. Quería tener estos documentos como prueba, por si fuera necesario». «¿Por qué has guardado silencio todos estos años?» Isabelita revisaba los papeles desconcertada. «¿Por qué no me lo dijiste antes de la boda?» «Intenté insinuártelo, ¿recuerdas?» Severo sonrió con tristeza. «Pero estabas tan feliz, tan enamorada, y además no quería destruir una familia, aunque fuera construida sobre cimientos dudosos.
Esperaba que Fausto fuera mejor que sus padres, que vuestro matrimonio lo cambiara. Isabelita se cubrió el rostro con las manos. Todas las piezas del rompecabezas encajaban. La extraña tensión de su padre antes de la boda, su recelo en la casa de los Ibarruen, sus advertencias. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin. ¿Qué hago con esta información? Severo guardó silencio durante un largo rato, mirando el fuego de la chimenea. Es tu decisión, hija, dijo finalmente. Puedo llevar estos documentos a la fiscalía, o podemos simplemente olvidarlo y empezar una nueva vida. Isabelita miró los documentos, pensando en cómo Delfina la había humillado, en cómo Fausto la había traicionado, echándola de casa como si fuera un objeto inservible. Recordó las palabras de su suegra, que le había dicho que era una inútil y que todo el pueblo se enteraría. Algo había cambiado en su interior, como si se hubiera roto y desprendido la coraza de la chica ingenua y confiada que era por la mañana. «Quiero una compensación», dijo con firmeza, levantando la vista hacia su padre. «Por todo lo que me han hecho, por las humillaciones, por los años perdidos, por el corazón roto. ¿Estás segura?» Severo parecía preocupado. «Puede ser peligroso. Delfina no es una mujer que se rinda fácilmente. Lo sé». Isabelita apretó la carpeta con los documentos. «Pero ya no le tengo miedo, y no dejaré que destruya mi vida». La noche transcurrió inquieta. Isabelita dio vueltas en su vieja cama durante mucho tiempo, pensando en un plan de acción. Por la mañana ya sabía lo que tenía que hacer. Después del desayuno, le pidió a su padre que hiciera copias de todos los documentos. «Voy a ir a verlos», dijo, mirándose al espejo y arreglándose el pelo. «Hoy mismo». «¿No sería mejor esperar?», sugirió Severo con cautela. «¿Daros tiempo para pensarlo bien?». «No», respondió Isabelita, negando con la cabeza. «Cuanto más espere, más rumores difundirá Delfina. Quiero acabar con esto ahora mismo». Se puso su mejor vestido, se peinó con cuidado y se pintó los labios, no para estar guapa, sino como una coraza que la protegiera de nuevas humillaciones. Metió las copias de los documentos en el bolso y dejó los originales a su padre. «Ten cuidado», le dijo Severo abrazando a su hija antes de marcharse. «Y recuerda que, pase lo que pase, tienes un hogar al que volver». Isabelita asintió y salió a la calle. Era un día claro y soleado, todo lo contrario a su estado interior. Caminaba por las calles conocidas, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos. La noticia de su expulsión de la casa de los Ibarruen ya se había extendido por todo el pueblo y ahora todos la miraban con una curiosidad mal disimulada. Al llegar a la casa de los Ibarruen, se detuvo un instante, recordando cómo ayer mismo la consideraba su hogar, cómo había esperado que algún día sus hijos corrieran por allí, cómo había soñado con una vida familiar feliz. Isabelita llamó con determinación a la puerta. Delfina abrió. Al ver a su exnuera, hizo una mueca, como si hubiera visto algo desagradable. «¿Tú?». En su voz se mezclaban la sorpresa y el desprecio. «¿Qué quieres?». «Hablar», respondió Isabelita con calma. «Con usted y con Fausto». «Fausto no está en casa», respondió Delfina secamente, intentando cerrar la puerta. «Y no tenemos nada de qué hablar». Isabelita sacó rápidamente de su bolso uno de los documentos en el que se hablaba de sobornos a funcionarios. «¿Está segura?», preguntó en voz baja. El rostro de Delfina se transformó. Se le fue todo el color de las mejillas y los ojos se le agrandaron por el horror. «¿Qué es eso?», susurró. «¿De dónde lo has sacado?». «Déjeme entrar», dijo Isabelita con firmeza. «O los siguientes en ver este papel serán los policías». Delfina retrocedió y la dejó pasar. En la sala, Isabelita vio a Fausto, sentado en un sillón con el periódico, claramente sin esperar su llegada. «¿Isabelita?», se levantó sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Siéntate, Fausto». Delfina cerró la puerta del salón. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?».
Miró sin comprender a su madre y a su exmujer. Isabelita sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. «De cómo vuestra familia consiguió esta tierra, este taller», dijo con calma, «de los sobornos que dio tu padre, de las maquinaciones que continuó tu madre». «¡Qué tonterías!», exclamó Fausto, pero Delfina lo detuvo con un gesto. «¿De dónde has sacado esos documentos?», preguntó a Isabelita, y en su voz se percibía por primera vez respeto mezclado con miedo. «Mi padre trabaja en el catastro, ¿recuerdas?». Isabelita abrió la carpeta. «Tiene acceso a muchos documentos interesantes y una reputación impecable que se creerá en cualquier tribunal». «¿Qué quieres?», preguntó Delfina sin rodeos, e Isabelita vio cómo cambiaba su rostro. De ama de casa altiva se convertía en una fiera acorralada. «Una compensación», dijo Isabelita con firmeza. $50,000 por daños morales, por humillación pública, por reputación arruinada. ¿50,000? Fausto se levantó de un salto. «Estás loca. No tenemos tanto dinero». «Tenéis un taller, una casa, tierras». Isabelita se mantuvo tranquila. «Podéis pedir un préstamo, vender parte de vuestros bienes. Es vuestro problema, no el mío». «¿Y si nos negamos?». Delfina entrecerró los ojos tratando de recuperar el control de la situación. «Entonces estos documentos irán a la fiscalía». Isabelita la miró directamente a los ojos. «Y perderéis no solo 50,000, sino también vuestra libertad y, sin duda, la reputación que tanto valoráis». En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Fausto miraba desconcertado a su madre y a su esposa, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Delfina guardaba silencio, reflexionando sobre la situación, sopesando las opciones. «Esto es chantaje», dijo finalmente. «No», negó Isabelita con la cabeza. «Es justicia. Habéis destruido mi matrimonio, mi vida en esta ciudad. Me han humillado públicamente, me han echado de casa como a una perra. Ahora paguen por ello». Delfina volvió a callarse, pero Isabelita vio en sus ojos que su suegra había admitido su derrota. Comprendía que los documentos eran auténticos y que la amenaza era real. «Está bien», dijo Delfina por fin. «Pagaremos, pero necesitamos tiempo para reunir tal suma». «3 días», cortó Isabelita. «Tienes 3 días para conseguir el dinero. Volveré el lunes al mediodía. Y no se te ocurra huir o acudir a la policía. Tengo copias de los documentos en un lugar seguro y, si me pasa algo, llegarán automáticamente a donde deben llegar». Isabelita se levantó y guardó los documentos en la carpeta. Fausto siguió mirándola en silencio, con una expresión de desconcierto, miedo y algo más, parecido al respeto. «Isabelita», dijo de repente, «yo no lo sabía. Te lo juro, no sabía nada de los sobornos, de los documentos». «Eso no cambia lo que hiciste ayer», respondió ella fríamente. «No cambia tus palabras, tu traición. Puedo intentar arreglarlo todo». Su voz sonaba suplicante. «Podemos empezar de nuevo sin la influencia de mi madre». «Es demasiado tarde, Fausto», Isabelita negó con la cabeza. «Demasiado tarde. No voy a volver con el hombre que me echó de su vida como si fuera un objeto inservible, que nunca me defendió de su madre». Se dirigió hacia la salida sintiendo un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima que había estado cargando durante todos estos meses. «Hasta el lunes», dijo volviéndose en la puerta. «A mediodía. No me haga esperar». Al salir de la casa de los Ibarruen, Isabelita respiró profundamente el aire fresco de la primavera. Por primera vez en mucho tiempo se sentía fuerte, segura de sus actos. El peso de la humillación que había sufrido ayer se desvanecía, dando paso a una extraña sensación de libertad. De regreso a casa de su padre, atravesó la plaza principal del pueblo. Allí, como de costumbre a esa hora, se reunían las chismosas del lugar, un grupo de ancianas que comentaban todas las novedades de Urubamba. Al ver a Isabelita, se callaron y la siguieron con la mirada. Ella sabía de qué hablaban.
Delfina seguramente ya había difundido los rumores sobre la inútil nuera expulsada de casa. Isabelita levantó la cabeza con orgullo y pasó junto a ellas sin siquiera mirarlas. Que dijeran lo que quisieran. Pronto todos tendrían un nuevo tema de conversación. Severo la esperaba en casa, paseándose nerviosamente por el salón. «¿Qué tal?», preguntó en cuanto su hija cruzó el umbral. «Han aceptado», respondió Isabelita dejándose caer cansada en un sillón. «Pagarán el lunes». «¿Estás segura de que no intentarán engañarnos?». Severo parecía preocupado. «Delfina es una mujer astuta». «Esta vez no», negó Isabelita con la cabeza. «Valora demasiado su reputación, su posición en la sociedad. Pagará». «¿Y después qué?», preguntó su padre en voz baja, sentándose a su lado. «¿Qué vas a hacer con el dinero?». Isabelita se quedó pensativa. No había pensado tan lejos, solo se había centrado en obtener la compensación. «Me iré», dijo finalmente, «a Lima o incluso más lejos. Empezaré una nueva vida, donde nadie me conozca como la exmujer de Fausto o la nuera de Delfina». «¿Y yo qué?». En la voz de Severo se percibía tristeza. «Puedes venir conmigo». Isabelita tomó a su padre de la mano. «Empezaremos de nuevo, los dos juntos. Te mereces un descanso después de tantos años de trabajo». Severo asintió pensativo. «Quizá tengas razón. En Urubamba hay demasiados fantasmas del pasado». Los 2 días siguientes transcurrieron en una tensa espera. Isabelita no salió de casa, evitando las miradas curiosas y los chismes. Ayudaba a su padre con las tareas domésticas, ordenaba sus cosas y pensaba en el futuro. Una extraña calma se apoderó de su alma, como si una tormenta que se había estado gestando durante mucho tiempo en el horizonte finalmente hubiera estallado y limpiado el aire. El lunes, justo al mediodía, volvió a presentarse en la puerta de la casa de los Ibarruen. Esta vez le abrió Fausto. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras, como si no hubiera dormido en todo el día. «Pasa», dijo, dejándola entrar. En la sala esperaba Delfina, erguida, con la cabeza bien alta, pero Isabelita vio la derrota en sus ojos. «Toma», dijo Delfina, entregándole un sobre. 50.000 como pediste». Isabelita abrió el sobre y contó rápidamente el dinero. La suma era completa. «Ahora devuélvenos los documentos», exigió Delfina. «Todas las copias». «Aquí están». Isabelita dejó la carpeta sobre la mesa. «Es todo lo que tengo». «¿Y tu padre?». Delfina entrecerró los ojos. «Él destruirá los originales en cuanto yo llegue a casa», respondió Isabelita con calma. «Con una condición. Nunca más difundiréis rumores sobre mí. Nada de comentarios sobre la inútil nuera, nada de chismes. Para todos, nuestro matrimonio simplemente no funcionó y nos separamos de mutuo acuerdo». Delfina apretó los dientes, pero asintió con la cabeza. «De acuerdo. Isabelita». Fausto dio un paso adelante. «Yo quiero pedirte perdón por todo lo que he dicho y hecho. He sido injusto contigo». Isabelita miró atentamente a su marido. En sus ojos se leía un arrepentimiento sincero, pero ella ya no creía en ese hombre. «Adiós, Fausto», dijo simplemente. «Espero que encuentres lo que buscas». Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la casa que nunca volvería a llamar suya. El sol brillaba en la calle, e Isabelita sintió que algo nuevo nacía en su interior, la esperanza de un futuro en el que ella misma decidiría su destino. Recorrió las calles conocidas por última vez, despidiéndose del pueblo donde había crecido, donde había amado y donde había sufrido. Por delante le esperaba la incertidumbre, una nueva vida, nuevas oportunidades, y estaba dispuesta a afrontarlas con la cabeza bien alta. Al llegar a casa, Isabelita encontró a su padre recogiendo sus cosas. Ya había empezado a empaquetar lo imprescindible para la mudanza. «¿Todo bien?», le preguntó al ver a su hija. «Sí», respondió Isabelita mostrando el sobre con el dinero. «Han pagado todo». «¿Y ahora qué?».
Severo miró atentamente a su hija. ¿A dónde iremos? Isabelita se acercó a la ventana y miró las montañas en la lejanía. Más allá de esas montañas se extendía todo un mundo lleno de posibilidades. A donde tú quieras, papá, dijo en voz baja. A donde sea, donde podamos empezar de nuevo. En su voz se percibía la seguridad de alguien que había pasado por muchas cosas y había salido más fuerte. Alguien que ya no dejaría que nadie decidiera su destino. La temporada de lluvias en Urubamba estaba llegando a su fin, dando paso a un sol radiante y un cielo despejado. Para Isabelita Palomino Urquio, esto era simbólico. Tras una época oscura en su vida, llegaba un tiempo de luz, un tiempo de renovación, un tiempo de justicia.